Perfecto, listo. Bien, vamos a hablar de dípteros. Yo creo que muchos de ustedes cuando yo les menciono dípteros ya saben a qué se refieren, pero vale la pena repasar algunos conceptos como para que tengamos el mismo lenguaje, porque puedo dar por sabido algunas definiciones que si no las repasamos se pueden arrastrar ciertos errores que prefiero verlo. Pero vamos a ir de a poco. Hace no mucho, es 2 años, recuerdo haber escuchado una presentación del doctor Alzogaray en Argentina, en un congreso que estábamos organizando, y arrancó su presentación con una pregunta que la voy a hacer también, como para que de alguna manera vayamos entrando en tema. Y él en su primera diapositiva de su presentación hizo esta pregunta al auditorio. En ese momento era un auditorio bastante concurrente. Y la pregunta es, ¿qué palabra describe la vida en el planeta? Entonces empezaron a haber cierto grado de interacción y hubo como un consenso, ¿no? Porque si ustedes piensen, ¿cuál es la palabra que describe la vida en el planeta? Y una de las principales palabras que apareció es la diversidad, ¿no? Si hay algo que nos caracteriza a los seres vivos que habitamos este planeta es que somos muy diversos y encontramos como dentro de este grupo de seres vivos cosas muy distintas, muy diferentes, con comportamientos muy distintos. Si vamos a los datos duros, dentro de las especies descriptas, un 52% de las especies descriptas son insectos. Pertenecen a la clase dentro de la taxonomía, bueno, el ser humano tiene esta obsesión de clasificar todo, ¿no? Entonces, todos los seres vivos del planeta, nosotros empezamos a clasificarlo por algunas características morfológicas que tienen en común y así empezamos a agrupar. Y en esas categorías de agrupamiento aparecen los insectos. Y los insectos representan el 52% de las especies que se encuentran descriptas en el planeta. O sea, más de la mitad de las especies con vida en el planeta Tierra son insectos. Y si a esto le agregamos las especies que no están descriptas aún, que se estiman que viven en el planeta Tierra porque aún no han sido descritas, también estamos en valores similares a la mitad de los seres vivos. Por ende, antes de empezar a hablar de moscas o de dípteros, quiero hacer una introducción a lo que son los insectos. Y nosotros, como seres humanos que habitamos aquí y que tenemos nuestras casas, nuestras ciudades, y hacemos nuestra comida, nuestros alimentos, ¿no? Tenemos que interactuar con seres vivos que claramente dominan, al menos en diversidad, el planeta Tierra, y de alguna manera logran conseguir adaptarse a todas las barreras que nosotros le vamos poniendo para evitar que nos generen los perjuicios, los daños que nosotros consideramos que nos están haciendo, como sean contaminación, reducción del alimento por consumo directo, malestar, disminución de confort, etcétera, etcétera. Dentro de los insectos, los clasificamos en órdenes, y según características particulares de cada grupo de insectos, aparecen diferentes tipos de órdenes, ¿no? Ahora nos vamos a concentrar en un orden que, como ustedes verán en este gráfico, representa aproximadamente el 12-13% de todos los insectos descriptos, que son los dípteros. Los dípteros es el orden en el cual pertenecen las moscas, los mosquitos, los jejenes, este grupo de insectos que, como la palabra indica en la descripción del orden tienen como denominador común morfológico solamente 2 alas, o sea, un solo par bien desarrollado. De ahí, eso significa dípteros. Di es 2, pteros significa alas. Una característica común es que los estadios adultos tienen un solo par de alas desarrollado, cuando en la mayoría de los insectos poseen 2 pares de alas, o sea, 4 alas. ¿Y por qué pasa esto? Porque el segundo par de alas está modificado en una estructura que le da una particularidad, que le da una gran posibilidad de tener un equilibrio extra bien marcado que le permite volar grandes distancias, que le permite hacer vuelos ágiles. Eso es lo característico de los dípteros, una de las principales características, pero hay otra, porque estamos hablando de insectos que tienen metamorfosis completa. Metamorfosis completa significa que tienen huevos, su ciclo de vida está atravesado por huevos, larvas, pupas y adultos. O sea, que para pasar al estadio adulto tiene que atravesar estadios juveniles en formas de larvas.
insectos morfológicamente completamente diferentes a los adultos. Y en muchos casos, no en todos, pero en muchos casos, las larvas se encuentran en un animal muerto, en la materia orgánica que podemos encontrar en la basura, en materia orgánica en descomposición, con más o menos contenido de humedad, y quien ocasiona el daño, la contaminación de los alimentos, el daño en un lugar, es el adulto. Vamos a ir viendo a lo largo de la presentación que ese adulto representa un porcentaje minoritario en toda la dinámica poblacional de estas especies. Entonces tenemos que de alguna manera generar una acción de control que no solo esté enfocada en reducir al adulto, sino también enfocada en afectar a esos sitios de cría, a esos lugares donde están las larvas, los huevos y las pupas, que van a ser la mayor cantidad de individuos que se encuentren dentro de esa dinámica poblacional. Se alimentan de diferentes cosas los dípteros. Si vamos a enfocarnos ahora en moscas y pequeños dípteros, principalmente se van a alimentar de materia orgánica en descomposición, pudiendo así contaminar alimentos, pero hay un grupo de dípteros que se alimentan de sangre, son hematófagos. Hay un grupo de dípteros que se alimentan de plantas, son fitófagos. E incluso hay dípteros que se alimentan de plantas, pero necesitan ingerir sangre para poder colocar huevos de manera fértiles, como en el caso de los mosquitos. La hembra de los mosquitos necesita ingerir sangre de animales calientes para poder dar viabilidad a esos huevos. Como ustedes verán, encontramos mucha diversidad, incluso, y este se volvió una palabra en común, la diversidad, dentro de los dípteros. No solo hablamos de la biodiversidad en los seres vivos, de la biodiversidad en los insectos, sino también dentro de los dípteros. Y tenemos que hablar de un grupo pequeño de los dípteros. Esta variabilidad entre especies hace que tengamos descriptas dentro de este orden cerca de 120.000 individuos. Muchos de estos, y sobre todo los que vamos a estudiar, se reproducen de manera sexual. Esto significa macho y hembra copulan y dan descendencia. Algo que en muchos seres vivos puede ser totalmente normal, en los insectos a veces pasa que no se reproducen de esa manera, sino que la hembra da descendencia sin la necesidad de reproducirse. Pero evolutivamente han optimizado tanto los tiempos para poder dar gran descendencia en un periodo de tiempo corto, que tienen estructuras internas que ayudan a que ese proceso reproductivo sea más expeditivo. Y ahora les voy a explicar a qué me refiero. Estamos hablando entonces de insectos que tienen aparato bucal, normalmente picador suctor o chupador en esponja. ¿Qué significa eso que le estoy diciendo? El aparato bucal típico de los insectos, masticador con sus mandíbulas y sus maxilas, en este caso está modificado a una especie de estileto, una especie de prolongación, como si fuese una aguja hipodérmica, que en el caso de los mosquitos permite penetrar tejidos y succionar, por ejemplo, sangre. Y en el caso de las moscas, la succión la realizan a través de una superficie distal, en el extremo, llamada la vela, que le permite también intercambiar sustancias. Porque tanto las moscas como los mosquitos, con estos dos aparatos bucales, lo que hacen es inyectar cosas y succionar cosas. Esas cosas que inyectan muchos de estos dípteros son salivas que tienen una acción predigestora. Entonces estamos hablando de insectos que no solo se alimentan de comida que después vamos a consumir, pudiendo de esta manera transmitir patógenos, sino que también le inyectan saliva o una especie de regurgitación en ese proceso de alimentación, aumentando así la carga bacteriana o de microorganismos, mejor dicho, que puede albergar los alimentos que contaminan. Dijimos que tienen solamente dos alas, el segundo par de alas está modificado, lo que se llama vulgarmente halterios o balancines. Esto que muchas veces se lo confunden con no ustedes, ¿no? Pero mucha gente se los confunde con lo que denominan de manera equivocada mosquito gigante, es lo que coloquialmente se conoce como típula. La típula es un insecto que no es hematófago, no consume sangre, ni la hembra necesita sangre para poner huevitos, pero la pongo siempre como ejemplo porque se ve muy bien ese segundo par de alas modificados, esos halterios o balancines. Esta es una típula y realiza su ciclo de vida en ámbitos externos, las larvas están normalmente en tierra con alto contenido de humedad, pero acá se ve muy bien esos halterios o balancín que yo siempre les menciono, que les mencioné hasta ahora. Ojo, ¿qué pasa con los ojos? Vamos a hablar de esto y por qué quiero enfocar en aspectos de la morfología. Porque la idea de esta presentación es
agarrar conceptos técnicos, sobre todo de la biología y de la morfología de los insectos y de los ciclos de vida, y volcarlo a cuestiones prácticas que ustedes pueden llevar adelante en sus empresas para poder evitar la proliferación de estos individuos. Y los ojos es uno de esos de aspectos morfológicos que tenemos que comprender bien cómo son y por qué son tan importantes, porque hay herramientas específicas que tienen que ver con la visión y la atracción que tienen los insectos a determinadas luces. Los ojos, tenemos dos tipos de ojos, ojos simples y ojos compuestos. Nos vamos a concentrar en los ojos compuestos, esos ojos grandes que en el caso de los dípteros ocupan casi todo el tagma cefálico. Toda la cabeza es casi ojos, ¿no? Casi toda la cabeza es ojos, eso es lo que quise decir. Y tenemos los ojos compuestos que están cercanos, como se ve en la imagen superior, y ojos compuestos separados por una frente. Esto pasa en alguna familia dentro de los dípteros y que sirve como dimorfismo sexual. Las hembras tienen los ojos dicópticos separados como en la imagen inferior y los machos los ojos unidos como en la imagen superior, conocidos como holópticos. Vamos a ver qué representan estos ojos constituidos por un montón de unidades y cómo es que ven los insectos para ver de qué manera podemos aprovechar esas características. Tienen patas particulares. ¿Por qué digo particulares? Porque tienen estructuras bien desarrolladas en el extremo de las patas, en los que serían los tarsos, como una especie de almohadillas y pelos engrosados. Eso se denomina empodio y pulvino, lo que le permite apoyarse en superficies verticales. Entonces, de alguna manera, los sitios de reposos de muchos de estos dípteros pueden ser paredes o techos. No necesariamente tiene que ser una superficie horizontal. Esto también es clave porque representa un comportamiento, ¿no? Estamos hablando de especies, y cuando nos enfocamos son especies diurnas. Hay insectos que tienden a tener hábitos nocturnos, en este caso estamos hablando de especies diurnas. Y uno de los principales enemigos que tienen en el cotidiano estos insectos es la deshidratación. ¿Y por qué me refiero a esto? ¿Y por qué hablo de las patas? Fíjese cómo vamos atando cabos. Porque en los momentos de mayor insolación, sobre todo en épocas cálidas, que es cuando más activos están este grupo de insectos, buscan refugio. Buscan refugio que pueden ser bajo un tinglado, bajo un techo, bajo un árbol, en una superficie vertical normalmente, no más allá de los 2 metros de altura. ¿Y por qué hacen esto? Porque evitan que queden expuestos al sol, porque se deshidratan y se mueren de esa manera. Yo recuerdo y siempre comento, la primera vez que fui a hacer una visita a un productor avícola, quien argumentaba, esto fue en Buenos Aires, argumentaba que no tenía problemas de moscas, y en el lugar literalmente no podíamos mantener una conversación porque te entraban moscas en la boca. Ese era el nivel que supuestamente para él no era problemático. La primera vez que llegué a ese lugar, me bajo del vehículo y, por supuesto, absolutamente de novato, dejo la ventanilla del auto baja, hago la visita, hacemos todo el recorrido. Cuando vuelvo, el auto estaba tapizado de moscas en el interior y eran cerca del mediodía, con lo cual era bastante molesto. Y estaba con un colega, se nos ocurrió cerrar las ventanillas, dejar todas las moscas adentro y poner el auto al sol. Fuimos, tomamos un café, seguimos charlando, volvimos a las 2 horas, están todas las moscas muertas. Obviamente después el auto tuve que remover esa pila de cadáveres de dípteros, pero es un ejemplo de cómo la deshidratación afecta y los afecta de manera muy rápida a muchos de estos insectos. Por ahí les mencionaba el ovipositor. Son insectos que no colocan, salvo un grupo pequeño que vamos a hablar ahora, no colocan huevos dentro de una estructura bien específica, ¿no? Como puede ser dentro de una hoja, dentro de un fruto. ¿Hay algunas especies que tienen esa excepción? Claro que sí, porque los dípteros dijimos que son 120.000 especies, o sea que hay un montón. Pero dentro de los que vamos a abordar ahora, tiene un ovipositor que no es nada más ni nada menos que una extensión del ano a través del cual colocan los huevos y los colocan en superficie. El huevo va a estar en superficie. Otra cosa importante es ver cómo puedo yo hacer que el producto llegue a matar a esos huevos, si es que esto es factible. Entonces tengo que identificar también los sitios de postura. Entonces, repasamos, dijimos que tienen metamorfosis completa, huevo, larva, pupa y adulta. Esto se llama holometábolos.
tienen un tipo de reproducción sexual normalmente, hay pocos casos dentro de las especies que vamos a ver de reproducción asexual, se multiplican a través de huevos, hay algún caso de dípteros vivíparos, esto significa que directamente colocan larvas en vez de huevos, sobre todo algunos vinculados a problemas en producciones animales, ¿no? Que colocan larvas sobre las heridas, pero no vamos a enfocarnos en eso por ahora. Tienen diferentes regímenes alimenticios, se alimentan de sangre, de materia orgánica de descomposición o de plantas, y hay mucha variabilidad entre especies. Dentro de los dípteros lo dividimos en tres grupos, en tres subórdenes. El suborden Cyclorrapha, caracterizado por tener antenas con varios segmentos, esto se puede ver con una lupa, los segmentos que forman la antena, normalmente dentro de los... dije Cyclorrapha y quise decir nematocera, discúlpenme. Dentro de la nematocera tenemos insectos con antenas relativamente largas, como por ejemplo los mosquitos. Las larvas son diferentes a los otros dos subórdenes. Las larvas de los mosquitos, o de grupos similares a los mosquitos, tienden a ser larvas acuáticas con la cabeza bien desarrollada, mientras que en Brachycera y Cyclorrapha, que son los otros dos subórdenes, las larvas tienen el extremo cefálico más aguzado, no con una cabeza bien formada como si la tiene la larva de los mosquitos. Tienen pupas diferentes, y cuando hablamos de nematocera nos referimos a mosquitos, jejenes, todos los que son flebótomos, una especie muy importante sobre todo, tanto mosquitos como flebótomos, por la importancia en transmitir enfermedades, ¿no? El rol vectorial de estas especies. En el caso de las Brachycera nos referimos a los tábanos, especies hematófagas, y dentro de la Cyclorrapha acá entran moscas domésticas, pequeños dípteros y demás. Pero bueno, vamos a hablar una por una, y la idea de esto es tratar de simplificar esta especie de clave dicotómica, que por ahí le queda muy grande el concepto de clave dicotómica a esto que he armado. Yo esto después se los puedo pasar. Así que esto también lo he armado para granos almacenados, y ofrezco, si quieren, posterior a esta presentación, que me escriban a un correo y les paso esta presentación, porque les puede llegar a servir. Nosotros vamos a agrupar a las moscas y a los pequeños dípteros en función de el tamaño, la coloración y algunos aspectos vinculados a manchas o franjas que tengan en algunas partes de su cuerpo. Recordemos que los insectos tienen el cuerpo dividido en cabeza, tórax y abdomen. Teniendo en cuenta esa base, podemos hablar de que tenemos tres grandes grupos. Aquellos que tienen el tórax opaco y el abdomen opaco, aquellos que tienen el tórax opaco y el abdomen brillante, y aquellos que tienen el tórax brillante y el abdomen brillante. Ahora nos enfocamos en el medio, en los que tienen la combinación tórax opaco, abdomen brillante. Y dentro de este grupo se encuentran los que se llaman los califóridos, de la familia Califoridae, comúnmente llamados moscardones, o también se los pueden encontrar con nombres vulgares como moscardas de las carnes, moscas azules, moscas verdes. El color puede variar, pero siempre la combinación tórax opaco, abdomen brillante está presente. Son insectos que en inglés, cuando buscamos bibliografía, los podemos encontrar como bottleflies o caronfly, que miden un poco más de 1 centímetro, pudiendo llegar hasta 1,5 centímetros. Pueden tener colores bastante variados, algunos son de color verdes, como se ven ahí debajo, otros de colores negros particularmente, y la característica en común es que las hembras requieren mucha cantidad de proteína para colocar huevos. Hay estudios que hablan, ¿cuánto es mucho? 800 microgramos. 800 microgramos es un montón, y para ello tienen que consumir carne. Entonces consumen carnes de animales muertos. No solo de esos animales muertos se van a alimentar, sino que también van a colocar huevos en esos cadáveres que encuentren en el ambiente. Ese es el lugar donde van a estar las larvas, animales muertos. Si ustedes hacen una desratización y no eliminan los roedores que fueron muertos por los rodenticidas o el producto que hayan utilizado, esos roedores son una fuente de este tipo de moscas. Si nosotros encontramos en placas adhesivas, miren, justo acá tengo una,
como para mostrarles, no sé si se ve bien. Ahí hay una mosca. Chuchun. Esa mosca es una Califoridae. Si ustedes encuentran en una placa adhesiva especies como las que estoy hablando, significa de que, primero, que por ahí hay algún animal muerto, ya sea en el exterior o en el interior. Tienen una capacidad de vuelo interesante a contemplar, porque son especies que pueden volar hasta 1 kilómetro, por ende, en 1 kilómetro a la redonda puede haber algún animal muerto. Pero si tenemos esta placa adhesiva de una trampa de luz que nos sirve para monitorear y encontramos estas especies en un ámbito cerrado, bueno, nos está dando mucha información. Porque ¿dónde están las larvas? Las larvas están en algún lugar cercano. O, por el contrario, la larva está afuera y la mosca está ingresando. Entonces hay un problema de descerramiento, ¿no? Bueno, toda esta información es lo que quiero tratar de transmitirle, como para que ustedes puedan después volcarlo a un plan de manejo integrado. Bien, moscas azules. Entonces, pasamos al grupo 1, aquellas moscas que tienen el tórax opaco y el abdomen opaco, porque la combinación opaco-brillante ya la vimos y más o menos son este grupo. Después hay muchas especies dentro de este grupo, ¿no? Estoy tratando de simplificar la descripción para que sea simple de llevar adelante. Las moscas que tienen tórax opaco y abdomen opaco, las podemos clasificar según el tamaño. Tenemos las que son muy chiquitas, y las que son medianas y las que son grandes. ¿Qué es chiquito, qué es mediano y grande? Las pequeñas estamos hablando menos de 1/5 de pulgada. En ese caso estamos hablando de la mosca menor de los caballos. Es una mosca que tiene 4 franjas torácicas, o sea, 4 rayitas. Es pequeña, tiene normalmente ojos rojos. Es una típica mosca que se las puede ver en el interior de una vivienda, o también en un patio o en una calle, en una terraza, y tiene como característico su vuelo. Es una especie que realiza vuelos pequeños desde la zona de cría, que suele ser heces humanas, heces de mascotas, ahí están las larvas, y no suelen ser tan molestas como la mosca doméstica. Por ende, si uno pudiese cuantificar el riesgo de contaminación, normalmente la mosca menor de los establos contamina menos que la mosca doméstica, pero porque no está tanto dentro de los lugares donde habita el hombre, está como más en el exterior. Aún así puede transmitir muchas enfermedades, claro que sí. Y tiene una preferencia por determinados excrementos como el caballo y de las aves. En el otro extremo tenemos también tórax opaco y abdomen opaco, pero de moscas grandes más grandes de media pulgada. Y en este caso tienen tres franjas torácicas y manchitas en el abdomen. Estamos hablando de sarcófaga. Sarcófaga es otra familia, otro género, la familia Sarcofagidae, dentro de los dípteros, que se caracterizan por también alimentarse de carnes de animales muertos. Es conocido también como mosca de los cadáveres. Ahí van a estar las larvas. Se alimentan de carroña y también el adulto. Por ende, al igual que Mayofaga, van a transmitir microorganismos en su aparato bucal o incluso en su cuerpo. ¿Mm? ¿Qué pasa con las que están en el punto intermedio? Bueno, con las del punto intermedio tenemos a su vez diferentes clasificaciones. La mosca doméstica con esas 4 franjas características que vamos a hablar bastante en breve y vamos a profundizar. No tiene manchas pálidas en el abdomen, puede tener una variación en la pilosidad, en los pelos que tengan en el abdomen, dándole un aspecto grisáceo más oscuro. O las que tienen directamente el abdomen oscuro, y ahí tenemos 2, mosca de los establos y la falsa mosca de los establos. La mosca de los establos normalmente está en la zona donde hay estiércol, las larvas están en el estiércol. Las moscas de los establos son hematófagas, se alimentan de sangre y ocasionalmente pueden generar alguna infección en heridas en ese alimento, pero no colocan huevos en herida. Los huevos y las larvas van a estar en la materia orgánica. Después vamos a hablar bastante de mosca doméstica, así que vuelvo ahí. Pasamos al punto 2 de la clave dicotómica, cuando tenemos tórax brillante y abdomen brillante. Y ahí tenemos la mosca de la basura, cuando estamos hablando de una mosca mediana de color negro, o de una mosca un poco más grande de color oscuro, como la mosca negra de la basura, se alimentan de materia orgánica en descomposición. Y si tenemos este grupo de moscas brillantes o metálicas, de colores metalizados, pero ya tirando de un color a verde a un color bronce, vamos a estar enfocada específicamente en este
este grupo de especies, donde aparece la mosca verde botella, la mosca gusano de tornillo, responsable de producir meiasis. Esta última coloca huevos en heridas de animales, de ahí nacen las larvas se colocan casi alimentándose introduciendo su parte de cabeza, dejando la parte que respira en el abdomen hacia afuera, y pueden formar infecciones que atraen a otras moscas, y ahí es donde se producen las meiasis. Son como las más que pueden tener importancia, si se quiere, veterinaria en producciones animales. Pero ¿qué pasa con la mosca doméstica? Digamos, la reina de las plagas dentro de los dípteros que podemos encontrar. Tiene una gran capacidad reproductiva y tienen ventajas en cuanto a su morfología que les permite moverse y moverse mucha distancia. Estamos hablando acá de un grupo de especies pertenecientes al género Musca. Más o menos son cerca de 20-25 especies, todas muy parecidas, con estas 4 franjas negras en el tórax, con estos ojos que van a tener una iridiscencia de color rojo, puede ser un poco más oscuro, los pelos en el abdomen que le puede dar una característica un poco amarillenta, un poco más oscura, y tienen una gran capacidad adaptativa, y depende mucho su ciclo biológico de la temperatura, son termodependientes. Pero empecemos a describir su ciclo por el comienzo, entonces empezamos a hablar de los huevos. Son huevos pequeños, con formas alargadas. Las moscas metalizadas que estuvimos viendo colocan huevos redondos, esféricos. Todos este grupo de mosca doméstica, o mosca de casa, mosca de las casas, housefly, tienden a colocar huevos pequeños. En lo que se conoce como baterías de huevos. O sea, una hembra coloca un grupo de huevos, que pueden ir hasta 120 huevos. Hay algunas hembras que colocan baterías más pequeñas y otras pueden llegar hasta 120, hasta incluso 150 huevos. ¿Qué es necesario que haya en un lugar para que la hembra coloque huevos? Humedad. Si la materia orgánica no tiene cierto grado de humedad, la hembra no coloca huevos, porque sabe instintivamente que esa humedad y esa materia orgánica va a hacer crecer microorganismos, los cuales le van a permitir alimentarse a esa mosca. Entonces, es necesario que el sitio de cría contenga una gran cantidad de humedad. No son larvas acuáticas, pero requiere humedad. Fania, la mosca de los establos, requiere más humedad que la mosca doméstica, por ejemplo. Pero requieren humedad, porque si no se deshidratan los huevos. De hecho, si una hembra coloca huevos en materia orgánica y de repente esos huevos carecen de humedad porque no llovió, porque por algún motivo se secó esa humedad superficial, lo que va a suceder es que esos huevos se aletargan y pueden durar muchos meses hasta que haya humedad, y después se vuelven a hidratar y empiezan a eclosionar de ahí las larvas. Son pequeños, pueden estar en la superficie o a lo sumo un poco enterrados, si estamos hablando de basura, en alguna capa que quede y que forme una especie de microclima. Las características de los huevos para todos los dípteros, y te diría que para todos los insectos, es que tienen celdas coriónicas con una constitución en su cáscara, es un corion, la cáscara del huevo es el corion, que tienen una característica molecular muy parecida a una grasa, a un aceite. O sea, tiene un comportamiento hidrofóbico. ¿Qué significa esto? Que va a tender a repeler el agua. ¿Por qué repele el agua? Porque evita la deshidratación, ya lo hablamos varias veces. No quieren deshidratarse los insectos. Además, asociado a las características de este corion, de esta cáscara del huevo, tenemos un espacio de aire entre el embrión y la cáscara del huevo. ¿Por qué les menciono esto? Ustedes, cuando hacen una aplicación de insecticida, mezclan un producto insecticida con agua principalmente, y con eso hacen el caldo a la dosificación de aplicación que tengan que hacerlo. Entonces están aplicando principalmente una mezcla más parecida al agua que al aceite. Entonces, esa hidrofobicidad de la cáscara del huevo se va a expresar y no va a permitir que fácilmente penetre ese producto el huevo. Por eso, cuando hablamos de productos ovicidas, analicemos bien de qué se trata. ¿Existen productos ovicidas? Claro que sí. Pero muchas veces, a veces se considera un producto ovicida, pero simplemente están hablando de un producto que tiene una residualidad tal que dura el activo un tiempo X hasta que de ese huevo eclosiona la larva. Y la larva es la que toma contacto con ese activo y después se muere.
De hecho, esta característica de las temperaturas y de secado de la materia orgánica para evitar que las hembras coloquen huevos se utiliza también como control cultural. Ustedes si tienen, por ejemplo, en un estú, en un aras, una acumulación grande de estiércol, que también tiene un valor como subproducto, y de repente ven que ahí van hembras y colocan huevos y es un sitio de cría muy importante, cubrir eso en época estival con un polietileno de un determinado micronaje que permita aumentar la temperatura interna y subir la temperatura por encima de 50, 55 grados, que se logra con los calores de los veranos, ya ahí es suficiente para matar huevos, larvas, y no va a haber proliferación. Entonces uno después puede sacar ese polietileno, volver a colocar el estiércol que se va recolectando de los establos, y lo vuelve a tapar, así hasta que venga el estercolero y se lo lleve, y eso tiene un valor como fertilizante, como subproducto. Los huevos también eclosionan en función de la temperatura. Cuando hablamos de temperatura óptima para mosca doméstica nos referimos cerca de 35 grados. Temperaturas subóptimas es de 15 grados para abajo. No significa que se mueran con 15 grados para abajo, pero bajan su metabolismo de manera drástica. Con temperaturas altas, como las que estamos viviendo en algunos lugares de España, empiezan a estar bastante más activas. Y esa actividad hace que las veamos a las moscas dando vueltas por diferentes lugares. Yo les mencioné que tiene una capacidad en su anatomía interna que les permite reproducirse más fácilmente. Bueno, la hembra copula con un macho porque tiene una reproducción sexual, pero copula con varios machos y llenan esa estructura que está marcada ahí en la presentación, que se llama espermateca. Esa espermateca es una glándula que almacena espermatozoides. Entonces, copula con varios machos y llena esa espermateca de espermatozoides. Entonces la hembra, cada vez que quiere colocar huevitos, no necesita copular con un macho. Ya tiene la cantidad de espermatozoides en esa bolsita para poder utilizarlo en el momento que encuentre un sitio de cría. Y de hecho, cuando sale de la pupa, la hembra, a las pocas horas salir de la pupa, a las 2, 3 horas, ya está apta para poder reproducirse. El macho tarda un poquito más el proceso de la espermatogénesis, porque tiene que formar los espermatozoides y darle viabilidad a esto. La hembra ya empieza a acumular espermatozoides en la espermateca a las pocas horas de salir de la pupa. ¿Se entiende esto, no? Una larva completamente diferente a una mosca adulta, hace una metamorfosis en un periodo de pupa, en un proceso de pupa, en una etapa de pupa, destruye tejidos completamente diferentes, forma tejidos completamente nuevos. Eso es un gasto energético absoluto, grandísimo, y producto de ese gasto energético, se cambia de forma, sale el adulto y ya está en pocas horas lista para reproducirse. Son realmente una máquina de dar descendencia. Esto, pongamos atención a este concepto porque después se nos va a jugar en contra en cuanto a la facilidad de aparecer fenómenos de resistencia, esta gran capacidad de reproducirse. Acá se ve en la foto el dimorfismo sexual, macho lóptico, hembra dicóptica, lo que les mencionaba de la posición de los ojos. Entonces la temperatura influye muchísimo. Debajo de 13 grados los huevos no maduran, con 35 grados los huevos maduran en pocas horas, y por encima de 42 mueren. Sobre todo para tener en cuenta tratamientos térmicos. Las cantidades de generaciones por año que va a dar una mosca depende absolutamente de la temperatura. Haciendo en climas tropicales 10 o incluso un poco más de generaciones anuales, y en climas tropicales 30 o incluso un poco más, y en climas templados hasta 10 generaciones por año. O sea, cuando hay inviernos fríos, como sucede en España, podemos tener hasta 10 generaciones anuales, y si vamos más a Centroamérica, otras regiones con más calor durante todo el año, esas generaciones son constantes. 10 generaciones anuales es un montón ya, incluso en climas templados. Si a esto le agregamos que son un problema en producciones animales, en donde se manejan también un clima diferente, estas 10 generaciones puede subir un poco más. Las larvas son larvas, en el caso de la mosca, ápodas, o sea, sin patas, con el extremo cefálico abusado, o sea, con la cabeza finita. Se alimentan de microorganismos que crecen en la materia orgánica. Y tienen una particularidad, pasan por 3 estadios larvales, pero ni bien nace la larva del huevo, le escapa la luz, es fotofóbica. Entonces, si tenemos una masa de guano, una masa de materia orgánica, que la hembra colocó huevitos, que tiene cierto grado de humedad, cuando nacen las larvas se entierran. ¿Esto por qué lo menciono? Si ustedes aplican un insecticida superficial con un efecto larvicida, no va a controlar a las larvas pequeñas porque están enterradas, a no ser que vayan mezclando la materia orgánica, que tampoco es recomendable. Lo que sí es recomendable es, cuando se aplica, elegir bien el principio activo,
que tenga una residualidad tal para que cuando se termine esa fotofobia que tiene la larva chiquita, porque cuando la larva tiene que empupar, todo lo contrario, se vuelve afín a la luz, porque sale de ese entierro y empupa en la superficie. Cuando tiene que realizar ese proceso, haya residuo del activo que eligieron. Por eso es importante elegir un buen activo con una buena residualidad que sea apto con el escenario donde están haciendo el control de las larvas. Bien, ¿cuánto tarda en pasar de larva 1 a pupa? En temperaturas óptimas, un poquito menos de 4 días, y en temperaturas subóptimas puede ser un mes. Por ende, estamos hablando de una especie que en una semana y media hace todo su ciclo de vida. Acá tenemos la pupa. La pupa es ese momento donde hace la metamorfosis. Como pueden observar, es como una especie de barril, no se ve ningún esbozo del adulto. Técnicamente esto se llama pupa coartacta. Y de ahí eclosiona el adulto. Los insectos tienen exoesqueleto, ¿no? El esqueleto que tenemos por dentro nosotros ya lo tienen por fuera, es como si fuese una especie de armadura. Entonces, cuando llega el adulto no crece más. Si vemos una mosca doméstica de este tamaño, estoy exagerando, ¿no? El tamaño. Y otra mosca de la misma especie, pero un poco más grande, no es que esta creció a esta. O bien puede ser un dimorfismo sexual, que el macho y la hembra son de diferente tamaño, pero si son dos individuos del mismo género, de la misma especie, pero tienen diferencia en el tamaño, tiene que ver con cómo fueron alimentándose durante los estadios juveniles y el momento posterior a la pupa. La mosca adulta llega a mosca adulta, no crece más, es mosca adulta. ¿Me explico? Porque esto lo menciono porque he escuchado muchas veces, no, esta mosca después se vuelve esta otra mosca más grande. No, o es otra especie, o hay un dimorfismo sexual, o si llega a ser la misma especie es porque comió más en estadio larval. Y puede haber una pequeña diferencia, pero estamos hablando de pequeña diferencia de milímetros, no va a ser algo que golpea al ojo fácilmente. ¿Por qué digo todo esto? Porque ese exoesqueleto duro, rígido, solamente está hablando es blando en el momento que recién eclosiona de la pupa. Y como verán, la cabeza de esa mosca, en este tipo de apertura que se llama ciclorrafa, es blando y se puede inflar, está como deformada, ¿no? Porque es el único momento en que la mosca puede inflar esa estructura, se llama pitilio, y de esa manera permitirle salir de la pupa como si fuese por una tapita. Esta apertura, que es como por una tapita, nos permite identificar a los ciclorrafa, que es el suborden que mostramos antes. Hay otro grupo de dípteros que en vez de salir así, se hace una especie de hendidura en forma de letra Y a lo largo de la pupa y por ahí sale la mosca adulta. Eso se llama ortorrafa, es otro tipo de apertura y corresponde a otro tipo de suborden, como por ejemplo los tábanos. Bien. ¿Qué pasa con el adulto? El adulto puede vivir poco o mucho tiempo. Puede vivir una semana o puede vivir un mes y medio, dependiendo de qué, de la temperatura. Volvemos a lo mismo. Temperaturas óptimas, el ciclo de vida es más corto, se reproduce y listo, a otra cosa. Con temperaturas bajas, baja su metabolismo y también por ende se vuelve más longevo. Una de las características que tiene las moscas en general es lo que le mencionaban, y esto aplica a muchos dípteros, que la dinámica poblacional es como si estuviese representada por una pirámide, en donde vemos en la base de la pirámide los huevos, después tenemos las larvas, después tenemos las pupas, y recién un 10% de lo que vemos en esos individuos es el adulto, que es quien contamina, quien genera el daño. El 90% son estadios juveniles, que no van a estar volando, van a estar concentrados en una zona, lo que coloquialmente llamamos como sitio de cría. El sitio de cría, entonces, es la clave para el correcto control. Si yo no controlo el 90% del problema y solamente me enfoco en el 10%, estoy controlando eso, el 10% del problema. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo para generar una acción de control eficiente ante este grupo de dípteros? Bueno, establecer un manejo. Un manejo integrado significa hacer diferentes acciones, algunas enfocadas obviamente en el adulto, algunas físicas, algunas de control cultural, algunas químicas, y otras enfocadas en el control de los estadios juveniles, esas larvas, huevos, pupas. Y ahí también tenemos químicas, tenemos de limpieza, tenemos de ordenamiento, muchas cuestiones que pueden ayudar
a restringir que la hembra adulta encuentre fácilmente un sitio donde poner huevitos. Y para eso tenemos que conocer a la especie. Por eso empecé describiendo las principales especies. Porque no es lo mismo una mosca doméstica que coloca huevos en materia orgánica en descomposición que una mosca de los establos que coloca huevos en estiércol de caballo, por ejemplo. U otra que coloca huevos en cadáveres. Los insectos tienen un comportamiento frente a la luz. Algunos tienen comportamiento de atracción, los que se conocen como fototropismo positivo, y otros tienen comportamiento de repulsión, le escapan a la luz, lo que se conoce como fototropismo negativo, como pasa en el caso de las cucarachas. Vamos a volver sobre este tema cuando hablemos de trampa de luz, pero previo a ello tenemos que entender que el 90% del problema están en los criaderos, o sea, en los lugares donde están las larvas. En el caso de mosca doméstica, prefiere materia orgánica en descomposición, hay una cierta vinculación a heces, sobre todo porcinas, en avicultura. Muchas veces encontramos en pueblos zonas linderas a lugares de producción animal. Entonces ahí también es un tema, porque una de las características importantes que tienen las moscas es que vuelan, y vuelan muchos kilómetros. Hay registro de moscas que pueden volar hasta 36 kilómetros. 36 kilómetros. Normalmente vuelan 6, 7 kilómetros dependiendo de la velocidad del viento y otros factores, pero hay moscas que pueden volar mucho. Ahora, ¿se alimentan los adultos? Claro que sí que se alimentan. Los adultos van a buscar sitios de alimentación, son activos durante el día, requieren almidón para alimentarse. Normalmente el sitio de alimentación está cercano al sitio de cría, pero si no hay un buen sitio de alimentación o la presión de población es muy alta, va a volar toda esta distancia que mencionamos. Es importante identificar las zonas de reposo en los momentos de mayor insolación donde le escapan a la luz para poder hacer aplicaciones de productos residuales sobre esas paredes. Y tenemos 3 tipos de control, entonces larvas, adulto con tratamiento espacial, adulto con tratamiento residual, y le vamos agregando más, ¿no? De a poquito vamos a ir agregando otros más. Esto un poquito más de lo mismo, se alimenta 3 a 4 veces por día, el adulto 2 a 3 veces por día en realidad, pueden ser 4, eso depende mucho de la disponibilidad de alimento, la temperatura y etcétera. Cuando se alimenta el adulto deja sus deyecciones, y eso lo podemos ver en marquitas como señal de presencia, o esas deyecciones con un alto contenido de materia orgánica, también lo vamos a ver como foco de contaminación. Miren una mosca, la cantidad de pelos que tienen, imagínense si esa mosca se apoya sobre un estiércol de vaca o sobre una caca de perro, la cantidad de microorganismos que pueda cargar en su cuerpo. A eso agreguémosle que hace deyecciones cuando se alimenta, que deja esas marquitas con un alto contenido de una carga microbiana, y que también cuando se alimenta regurgita. Entonces pasa de la caca del perro a un producto, a la comida que tenemos en la mesa. Entonces, esto lo tenemos que contemplar y tenemos que dimensionar el grado de contaminación que puede generar una mosca en un lugar donde se sirven alimentos. Está enfocada esta charla a lo que es restaurantes, ¿no? ¿Cuánto daño puede contaminar una mosca en un restaurante? El que querramos, porque realmente la capacidad de contaminación de una mosca es altísima. Ahora, socialmente está un poquito más aceptada la mosca que, por ejemplo, una cucaracha, que también transmite un montón de enfermedades. Pero si ustedes están comiendo, hagan el ejercicio, están comiendo en un restaurante, y de repente viene una cucaracha, una periplaneta americana, y les cae sobre la comida, y después se va volando, no van a seguir comiendo, se van a quejar, o lo que fuere. Ahora, si están en ese mismo restaurante y hay una mosca dando vueltas, apenas toca la comida y sigue volando, hay mucha gente que no se queja. Y la capacidad de contaminación, yo voy a la capacidad de contaminación, es la misma o mayor en moscas. Entonces, tenemos que tener cuidado con eso. Y eso transmitirlo a los clientes, porque muchas veces se subestima el problema de moscas. Y el problema de moscas desde el punto de vista de contaminación de alimento es igual o mayor que en el caso de cucarachas. Ya hablamos del vuelo, ya hablamos de los sitios de reposo, normalmente no son más altos de 2,5 metros, tenemos que localizarlo. Hablamos de la longevidad, hablamos de que les atrae la luz, el viento fuerte, la frena, no vuelan, brisas suaves permiten
favorecer este vuelo que les mencionaba. ¿Y por qué las controlamos? Porque contaminan, porque generan molestia. Esa molestia, si la enfocamos en una producción animal, es estrés, y ese estrés se reduce a menor cantidad de aumento de peso, menor cantidad de huevos promedio por puesta, por día, quiero decir. Dificultades económicas en ambientes, vamos a restaurantes, vamos a hoteles, la presencia de mosca también baja la reputación de ese lugar, generando molestias y aspectos negativos sobre el cliente, que después no vuelve o hace recomendaciones malas. Y por supuesto todo lo que tiene que ver con transmisión de enfermedades. Acá tenemos alguna de las enfermedades que pueden llegar a transmitir las moscas, y por eso la importancia sanitaria: cólera, conjuntivitis, gastroenteritis, salmonelosis, tuberculosis, fiebre tifoidea, disentería, sigelosis. Hay más también, incluso. Entonces, ¿es un problema urbano o un problema rural? La respuesta es ambas, y la solución del problema puede ser simple y complejo a la vez, porque requiere integrar conocimientos, sobre todo una fuerte inspección para identificar estos sitios de cría, las zonas de reposo, las zonas donde están los adultos alimentándose, de dónde vienen. Los pueden contratar ustedes para un lugar y hacer una acción perfecta de control, con cerramientos, con diferentes técnicas, pero el sitio de cría está ubicado en esos 6 kilómetros a la redonda, y ahí se complica un poco la cosa. Por eso tenemos que recurrir a un manejo integrado de moscas, que consiste en agarrar diferentes herramientas: larvicidas, adulticidas, trampas de exclusión, estrategias de exclusión, trampas de monitoreo, trampas de captura, modificación del entorno enfocado a la limpieza y el ordenamiento, medidas higiénico-sanitarias, y a veces se requiere incluso el compromiso de otros actores más allá de quien los contrató, incluso de autoridades locales cuando el problema puede ser algo masivo. Hablamos del fototropismo, hablamos de la respuesta a la luz. Las moscas, al igual que muchos otros insectos, tienen un fototropismo positivo, los pequeños dípteros también, y esto significa de que ven de una manera diferente y les resulta atractivo un espectro de la luz. La luz se divide en espectros de acción dependiendo de la longitud de onda. La luz tiene un comportamiento dual, ¿no? Esto está estudiado. Se comporta como partícula, lo que se llama fotón, y se comporta como onda, que tiene una frecuencia y una longitud. Según la longitud de onda, es el espectro visible para nosotros o visible para otros seres vivos. En el caso del espectro de los insectos, estamos hablando el espectro que va entre 315 más o menos y 400 nanómetros, así se mide la longitud de onda, lo que se conoce coloquialmente como la luz ultravioleta. Particularmente la luz ultravioleta la dividimos en diferentes tipos de luz ultravioleta, y los insectos resultan muy atraídos con la luz ultravioleta del tipo A. No solo las moscas, también otros insectos voladores como algunos coleópteros o lepidópteros. Y específicamente cuando analizamos a la especie vemos que tienen un rango óptimo, pero están todos concentrados dentro de la luz ultravioleta A. Las moscas, como muchos otros dípteros, tienen estos ojos compuestos, y la visión de la mosca es como se ve aquí. Es una visión sin el detalle, pero ven los colores y les resultan bien atractivos determinadas longitudes de onda. De hecho, muchas trampas de moscas, más allá de atractantes eh, como la luz en los tubos ultravioleta o en los LED, o con una longitud de onda específica, pueden ser también los colores. Muchas trampas de moscas son de color amarillo. El color amarillo le resulta atractivo a estas especies. Característica de los ojos, esto ya lo vimos. Entonces, vamos ya a definir qué es una trampa de luz, ¿no? Es una estructura que permite emitir una longitud de onda óptima dentro del rango de la longitud de onda de la luz ultravioleta, que genera una atracción específica para las moscas. Y es importante que esté prendida de manera constante para que sea una herramienta de captura y de monitoreo. Y poder interpretar de manera frecuente esa captura y analizar esa información nos va a permitir hacer y llevar adelante una estrategia eficiente de manejo integrado de plaga. La trampa de luz, el insecto captor, como le dicen ustedes, no sirve de nada colocarlo y dejarlo y no darle más atención. Hay una información. Las placas adhesivas tienen muchísima información, como vamos a ir viendo. Esta captura, la tenemos que identificar y tenemos que saber qué significa. Y en función de ello, establecer acciones y estrategias de manejo integrado. Porque nos van a decir qué cantidad de insectos estamos capturando promedio por día, qué tipos de insectos tenemos en esa captura, por ende, de dónde vienen y cuál es el riesgo en cuanto a contaminación que genera cada uno de ellos. De repente tenemos esto, una placa adhesiva.
También es una grupa como la que les estoy mostrando aquí. Con todos estos insectos. Y decimos, bueno, capturó un montón. Ahora, cuando lo analizamos, vemos que son muy diferentes. Ese fórido que se ve, sobre todo si yo lo veo sin lentes, es un pequeño puntito ahí en una placa adhesiva, cuando lo analizamos en lupa, porque un fórido es muy diferente. O esa mosca del látigo, que esta está bastante presente en la península ibérica. Este género era Polenia rudis, mosca del ático o mosca de los desvanes. Em, que fíjense, es un poco diferente a la mosca doméstica. Esta prefiere lugares altos, se da el caso en que pueden aparecer en grandes cantidades, puede ser un problema, pero no es tan frecuente como la mosca doméstica. Y bueno, nada, eso. Después tenemos, por ejemplo, Drosófila. Ahora vamos a hablar un poco de Drosófila. Los derméstidos. Que acá, derméstidos podemos tener, por ejemplo, en alfombras, en cueros, que también vuelan. Y así un montón de especies. Lo importante es identificar las principales e interpretar de dónde es el origen. ¿De dónde está viniendo? ¿Viene de afuera? ¿Viene de adentro? ¿Por qué? ¿Qué puedo yo llevar adelante en un programa de manejo para poder evitar la presencia de esto? ¿Tá? Y las trampas de luz cumplen un rol muy importante. Los insectocaptores cumplen un rol fundamental en una estrategia de manejo integrado. Fundamental. Hablamos de pequeños dípteros también dentro de esta presentación. No quiero irme mucho por las ramas, voy a tratar de pasar esta parte rápida para ya meternos directamente en lo que son trampas de luz. Así que ya les voy adelantando que puede ser que me extienda un poquito más de una hora. ¿Qué pasa con los pequeños dípteros? Empezamos por Drosófila. Drosófila conocida como mosca de la fruta o mosca del vinagre. Muchas veces esta especie es confundida con otro díptero que es mosca de la fruta, que es Ceratitis capitata, que es una plaga agrícola. Completamente diferente. Estamos hablando acá un insecto bien pequeño que en condiciones óptimas puede cumplir su ciclo de vida de huevo a adulto en un poquito más de una semana, hasta 3 semanas. La hembra coloca muchos huevos, puede poner hasta 500 huevos, son muy pequeños, lo coloca sobre fruta los huevos, se alimenta también de frutas sobremaduras. Las frutas sobremaduras liberan olores que les resultan muy atractivos para estas moscas. De hecho, hay trampitas para reducir la presencia de los adultos que se basan en la liberación de olores similares a lo que libera la fruta madura. Vuelan bastante, varios kilómetros, 8 o 9 kilómetros pueden desplazarse. Y esto es importante en restaurantes, en lugares donde se preparan zumos, donde se preparan bebidas, donde de repente tenemos un residuo de cáscaras y demás, y está eso depositado en un lugar donde no tiene un buen hermetismo. Eso suele ser un lugar específico para este grupo de insectos muy molestos y que contaminan mucho. También a veces pueden venir en verduras de hoja. Directamente cuando uno al proveedor recibe esa mercadería ya viene con mosquita de la fruta. Entonces la colocación de trampas insectocaptoras en lugares donde está presente estos insectos es muy eficiente para reducir su movimiento. Otro díptero es lo que se conoce vulgarmente como mosca polilla o mosca de las letrinas. Cicoda es el género. Su ciclo biológico lo completa en aproximadamente de 1 a 3 semanas. Es una hembra que puede colocar un poquito menos cantidad de huevos que Drosófila. Estamos hablando que puede colocar entre 30 y 200 huevos. El lugar donde coloca los huevos es materia orgánica en descomposición, pero puede aguantar mucho las aguas jabonosas. Normalmente utiliza la materia orgánica como sitio de cría, la materia orgánica de los desagües. Entonces en las cañerías, ahí suelen estar las larvas y por ahí suelen entrar a los lugares, los adultos, porque ahí realizan todo el ciclo de vida juvenil. La colocación de rejillas para evitar de rejillas sanitarias para evitar este movimiento es algo muy positivo. También podemos hacer aplicaciones de productos, que puede ser foams, espumas o algún producto sobre la cañería para eliminar ese biofilm, esa barrera. Eh, Aguanta bastante bien la larva aguas jabonosas. Los lugares donde se ponen a colocar, a escurrir los platos, suelen tener una bandeja en la base y esos lugares acumulan materia orgánica y humedad, que es un lugar ideal para que crezcan estas larvas. Eh, Acá tenemos a un ejemplo. ¿Qué tiene de característico esta especie? Que el adulto se va a posar sobre las paredes, no tiene tanto movimiento, el adulto se alimenta de hongos que crecen en el ambiente, algas, bacterias, microorganismos, y tiene actividad nocturna.
Este es un ejemplo de un tratamiento con espumas en desagües, en sumideros. Otra especie pequeña son los fóridos. Los fóridos, hay varios géneros dentro de los fóridos, son los que se conocen como moscas jorobadas. También pueden volar varios kilómetros, 8 o 9 kilómetros sin problema. Hacen su ciclo de vida en poco tiempo, en un par de semanas. A diferencia de la mosca de la fruta, que muchas veces se lo suelen confundir, no es atraída por vegetales o frutas sobremaduras, pero sí por materia orgánica en descomposición. Muy similar a la materia orgánica que puede liberar olores para ser atraída a las moscas domésticas. Son pequeñas, estamos hablando de insectos muy pequeños, de 3 milímetros más o menos, 2-3 milímetros, de colores un poco más oscuros. A diferencia de mosca de la fruta que tiene esos ojos, ese color amarillento y esos ojos rojos bien característicos, este estamos hablando más oscuro, que cuando lo vemos en la lupa le vemos esa suerte de joroba que viene su nombre vulgar de moscas jorobadas. ¿Cómo diferenciamos un fórido de una mosca de la fruta? Esto es importante porque de ello depende las acciones. Una cosa es saber dónde está la larva de mosca de la fruta y enfocarnos ahí, o ver que es una mosca fóridos y enfocarnos hacia otro lugar. Una forma fácil de verlo es cómo se mueven. Si nosotros tenemos en una mesa fóridos y mosca de la fruta y las espantamos con la mano, la mosca de la fruta va a salir volando. El fórido va a hacer pequeños saltitos y después vuela. Es un comportamiento característico que a los fines prácticos sirve para diferenciar un fórido de una mosca de la fruta. Y así establecemos un manejo integrado, en donde, como pueden observar, la inspección, la planificación y el ordenamiento cumplen un rol base de este programa de manejo integrado, y el control químico es una parte más, importante, pero es una parte más. La parte fundamental para establecer estas estrategias MIP tienen que ver específicamente con la inspección y con el uso de estas trampas de luz que les voy a estar describiendo a continuación. Recordemos también que las trampas de luz muchas veces son herramientas obligatorias y exigidas por determinados organismos cuando uno tiene que cumplir una normativa, ¿no? Voy a ir un poco rápido esta parte. ¿Qué cosas tenemos que tener en cuenta cuando colocamos una trampa de luz? Que esté bien dimensionada, tener en cuenta la cobertura. Hay algunas trampas que tienen bien detallados cuántos metros cuadrados cubren, otras no. Eso depende de la tecnología de la trampa. Se pueden tomar equivalentes. Ahora les voy a mencionar algo como referencia. Evitar que estén cerca de rayos de luz directa, porque también compiten con rayos de luz directa. Eh, Evitar que estén en zonas muy altas porque va a dificultar eso la inspección posterior, o zonas con muy bajas temperaturas porque no van a volar los insectos. Procurar que esté siempre prendida, que haya una corriente eléctrica que sea constante. El mantenimiento de la placa, si una placa adhesiva se satura, hay que cambiarla, ya sea se sature por insectos o se sature por el polvo que se encuentra en el lugar. Hay ambientes de producción que rápidamente se satura de polvos. Y el recambio de tubos. Nosotros podemos ver un tubo prendido, pero no emite la longitud de onda óptima. Hay aparatitos para medir, hay UV-meters individuales muy precisos, hay otros que se pueden conectar al celular y podemos hacer una medición y ver la vida útil de ese tubo, o de esa tira LED. Los tubos tienen un periodo de uso, que normalmente es un año. Existen mayor duración en otras tecnologías LED que ahora les voy a mencionar, pudiéndose extender hasta 3 años. La limpieza también es importante. Si se acumula sobre un tubo de luz polvo, también esto va a afectar la liberación óptima de los tubos fluorescentes, de los tubos de luz. Los tubos, podemos tener un tubo estándar que ante un golpe se rompe y estalla, generando contaminación y accidentes, o un tubo antiestallido, como este que ven acá, que como pueden ver, está cubierto por una película que impide que los vidrios y el contenido interno salga al exterior. Normalmente los tubos fluorescentes, los tubos antiestallido están representados por esta fajita. Eh, Son tubos que contienen mercurio, algo para Europa no menor. Ahora vamos a ver por qué. En líneas generales, a modo de referencia, podemos hablar que un tubo de 15 watts aproximadamente cubre 55 metros cuadrados. Y la altura, vamos a ver varias cosas. Acá depende la trampa, hay recomendaciones específicas, tenemos que ver la especificación técnica de esa trampa. En líneas generales se recomienda altura entre 1,5 m y 1,80 m, pero también hay que tener en cuenta el escenario y lo que estoy queriendo monitorear o controlar con esta trampa. Si de repente yo tengo, por ejemplo,
un bar en donde hago tragos y hay un problema serio de mosca de la fruta, una colocación de las trampas en zonas bajas es más eficiente en cuanto a captura de ese tipo de especies que otra colocadas en zonas altas. Todo depende de qué tipo de situación tenga, cómo la quiero colocar, y obviamente la cobertura evita la superposición de emisiones óptimas. Hay una tendencia a salir de las tecnologías de tubos fluorescentes e ir hacia los tubos LED. ¿Y por qué? Porque aparecen diferentes características negativas en cuanto a los tubos fluorescentes. Sabemos que, a menos que sean antiestallidos, como lo que le acabo de mostrar, es un peligro la manipulación. Ustedes observen el tamaño que esto ocupa en volumen, comparado, por ejemplo, con una tecnología de tira LED. Una tira LED ocupa mucho menos volumen. Esto genera una diferencia en costos logísticos, si se quiere. La tira LED es resistente. Una tira LED, por supuesto que consume mucho menos energía. Hablar de tira LED es hablar de un tipo de tecnología LED, porque vamos a ver que dentro de la tecnología LED tenemos tira LED o también tenemos tubos LED con formato tubo. La cantidad de emisores de LED va a depender del tipo de trampa y el tipo de tira que tengamos. Entonces tenemos diferentes tipos de tecnologías que las tenemos que ir aplicando en función de lo que tengamos adelante. Lo cierto es que hay una tendencia hacia ir hacia el LED por el menor consumo, la menor huella de carbono que genera, y por supuesto en los aspectos de seguridad y logístico como les venía contando. Yo he visto frigoríficos por ejemplo, de pescados, en donde tienen bines con un montón de kilos de pescados en su interior, creo que llega a 500 kilos, de pescados muy costosos, y en las trampas de luz que tenían arriba, sobre ese bin, no tenían tubos antiestallidos. O sea, fíjese cómo muchas veces los responsables de compras de un ámbito determinado quieren bajar unos céntimos un consumible de otro y no se dan cuenta el riesgo que implica eso. Una rotura de ese tubo contamina 500 kilos de un pescado costosísimo, mientras si se gastan unos centavos más en un tubo antiestallido, evitan ese riesgo. Pero cuando hablamos de LED, volviendo al tema de los LED, no todos los LEDs son iguales, porque el LED es la tecnología. Un tubo fluorescente emite esa longitud de onda que vimos, en un determinado espectro, pero los tubos LED tenemos diferentes tipos de tecnología. Tenemos el tubo LED que emite un foco LED hacia adelante, que suele estar por encima de la placa adhesiva. Es como que si yo pongo la tira LED delante de la placa adhesiva, eso va a generar una zona, un espacio entre la fuente de atracción y la placa adhesiva que retiene el insecto, pudiendo generar ahí falsos negativos, ¿no? Porque el insecto es atraído por la luz, pero no queda retenido por la placa. Tubos LED que emiten LED 360, tubos LED como la línea Brandenburg que tiene tecnología Translucent Technology, que emite una luz y refleja en unas placas, lo que también amplía y beneficia la captura rápida de esos insectos, o como las tiras LED de las trampas de tecnología Insectocutor, que tienen las fuentes emisoras de LED detrás de la placa adhesiva, y la placa adhesiva tiene unos pequeños orificios por donde sale la luz LED. Ahora les voy a mostrar un poquito de qué se tratan esas trampas. Particularmente es la línea Infinity, que es una tecnología muy interesante. Entonces, otra cosa no menor, dado la temperatura diferencial que emite una tira LED comparado con un tubo fluorescente, dura mucho más. Una tira LED puede durar hasta 3 años emitiendo una longitud de onda óptima. Y tenemos que cambiar el concepto mental de iluminación grande, mucha tracción, porque muchas veces las tiras LED no se ven tan luminosas como un tubo fluorescente, pero tienen el mismo efecto de atracción sobre los insectos, porque es otra tecnología. ¿Qué más podemos ganar? No se necesitan cebadores, el cambio es rápido y sencillo, bueno, eso depende también del tipo de trampa. Y esto, súper importante esto, a partir de agosto, del 24 de agosto de este año, en Europa limitará la fabricación, distribución de tubos fluorescentes de un calibre, los que se conocen como T5 y T8, para lo que es iluminación. No se va a poder comercializar más tubos fluorescentes para iluminación. Esto no aplica a trampas de luz, pero es el puntapié inicial para una restricción de las trampas de luz con tubo fluorescente, la cual se extendió
hacia el 2027. Hasta el 2027 podemos usar, pero estamos empezando a atravesar un periodo de cambio que va a durar 4 años aproximadamente, en donde todas las trampas van a tener que tener LED. Esto es así. ¿Por qué Europa está decidiendo aplicar esta restricción con esta directiva? Porque los tubos LED contaminan mucho, generan una huella de carbono muy, muy, muy grande, tienen mercurio, tienen una menor vida útil, el consumo del LED también es mucho menor, con lo cual hay un ahorro energético, que el ahorro puede ir hasta entre el 55 y el 67% de ahorro energético. Entonces, ¿qué va a pasar con los tubos fluorescentes? Es lo que tenemos que analizar, porque no se va a saber no se va a saber qué va a pasar en estos años. Tenemos que ya ir contemplando de que la tecnología LED es la que viene y tenemos que hacer ese paso. Tampoco sabemos cómo va a repercutir esta restricción de producción de tubos LED para iluminación en la producción de tubos LED para atracción de insectos y cómo eso repercute en el precio, pudiendo de alguna manera equiparar los precios LED y tubos fluorescentes. Es siempre muy recomendable utilizar tecnología LED en una trampa diseñada para tecnología LED. Hay en el mercado algunos intentos de adaptar una trampa que ya se tiene a meter un tubo LED. No es lo mismo. ¿Por qué? Porque hay tantos LED y tantas fuentes emisoras como trampas en el mercado, y la combinación entre formato de trampa, tipo de placa y tubo LED es la clave para que ese insectocaptor sea eficiente. Resumiendo, tecnología LED, menor consumo energético, más eficacia en la captura, son sustentables y reducen el costo de funcionamiento. Menor consumo energético hasta un 60%. La eficacia, muchos tubos LED generan una captura más rápida, hasta un 7-8% más rápida que los tubos fluorescentes. Y la huella de carbono también la reduce un 70 y pico por ciento, 75%. Entonces, tenemos 3 categorías de trampas. Categoría de trampas para la industria, para restaurantes indoor, en la parte donde no se ve al público, una categoría de trampas más decorativas, en donde tenemos zonas de mayor exposición, que se adaptan a cualquier cuestión estética del lugar. Y después tenemos las trampas electrocutoras, que nunca se recomendaron estas trampas, de hecho están restringidas en lugares donde se producen alimentos, porque la electrocución misma puede generar que se explote el insecto y contaminación de restos de insectos. Pero hay ciertas tecnologías dentro de las zappers, de las electrocutoras, que hace que el insecto explotado quede dentro de una estructura. En determinados lugares puede ser una alternativa a tener en cuenta. Bien. Esto es lo que mencionaba de la línea Infinity. Voy a tomar una licencia pequeña para hablar de este producto, después volvemos a generalidades. Pero la línea Infinity tiene esto: la placa adhesiva delante de la tira LED. Y tiene una particularidad, que la forma exclusiva curvada hace que el calor circule de una manera específica, que tenga una mayor duración. Esa placa adhesiva que está embebida en el adhesivo con una tecnología particular, es lo que se llama Coredot 2.0, que hace que tenga una buena adherencia, y fíjense en la zona alrededor de la placa adhesiva, donde sale la luz LED, la fuente de luz LED, no tiene pegamento. Entonces, eso evita que insectos queden adheridos ahí y que el tubo LED emita una fuente no óptima de luz. También tiene un sistema que se llama Heatskin, que permite la circulación del calor, aumentando la vida útil de los LED aún más. Viene con un implemento para poder colocar feromonas y tener una atracción dual, no solo por la luz, sino también para feromonas, incluso para avispas. Y cuando hablamos de feromonas, y ya acá entro en la recta final de la presentación, se los prometo, no quiero extenderme mucho más. Cuando hablamos de feromonas en moscas, nos referimos al Z9-tricosene, que es una feromona que lo podemos encontrar en mosquicidas. Los mosquicidas son productos que combinan ingredientes activos con poder de volteo importante y un efecto de atracción, que lo podemos aplicar como pintura o pulverizado en lugares estratégicos, porque eso atrae moscas. Entonces, como atrae moscas, los ponemos en lugares estratégicos, alejados de los sitios de problema. Cuando la mosca toca esa superficie, cae muerta inmediatamente. ¿Qué información brindan las trampas? Como habíamos mencionado, permite identificar la hermeticidad de los ambientes, pueden revelar programas de limpieza deficientes,
Eso también es fundamental porque mucho de lo que estamos haciendo en manejo de plagas tiene que ver con una buena limpieza. Entonces podemos detectar dónde están esos problemas. Y indican eficacia de tratamientos implementados, porque podemos hacer una medición pre y post, y esa diferencia es la eficacia que estoy llevando adelante. Si nosotros hacemos y evaluamos la dinámica poblacional de las moscas, vamos a ver una variación con picos y con descensos propios, pero cuando nosotros vinculamos acciones concretas químicas a capturas, químicas y no químicas, a capturas y a un sistema de monitoreo, vamos a ir haciendo que esos tratamientos vayan disminuyendo la presencia de plaga en esa dinámica poblacional, siempre acompañado con los sistemas de monitoreo, marcando una tendencia en baja. Existen otro grupo de trampas, más enfocado a lo que es retail, pero pueden ser una alternativa interesante con atractantes de olor, que liberan sustancias, con un atractante también de color, sustancias que tienen como un olor a podrido importante. Entonces, ojo, esto en un lugar donde se sirve un alimento no se puede colocar porque no es agradable, pero sí en ambientes abiertos, y ayuda a reducir en un lugar donde se va a hacer una barbacoa y demás, a reducir presencia de adultos. Todo esto adultos. Pero ¿qué pasa con las larvas? Si dijimos que el 90% del problema son estadios juveniles, bueno, tenemos que identificar el sitio de cría. Sabiendo cuánto vuela, sabiendo dónde está el sitio de cría, sabiendo la especie, identifiquemos sus lugares. Y la clave ahí es aplicar productos específicos para control de larva. En ese sentido, hay un muy buen grupo de insecticidas que son los IGRs, insecticidas reguladores de crecimiento, de sus siglas en inglés, Insect Growth Regulator, que son productos que actúan modificando el comportamiento de determinadas hormonas en el interior de los insectos. Me lo estoy describiendo muy brevemente. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa en el interior del insecto de una mosca cuando va creciendo? ¿Por qué la mosca pasa de huevo a adulto? Y eso lo regula determinadas hormonas. Nosotros vamos a ver, esto es aproximado, cómo va a ir fluctuando dos hormonas de manera natural en los insectos, en las moscas. Vamos a ver en rojo lo que se llama la hormona juvenil, vamos a ver que es alta cuanto más chica es la larva y va a ir disminuyendo hasta valores mínimos cuando llega el momento de empupar. Después puede subir o bajar dependiendo de la especie, pero la hormona juvenil va a tener una mayor concentración cuanto más joven es y se va a ir disminuyendo hasta llegar el momento de empupar. ¿Y cuándo la larva tiene que saber qué pasa de larva 1 a larva 2, de larva 2 a larva 3? Cuando tiene un pico de otra hormona conocida como hormona de la muda, o también conocida como ecdisona. Dicho esto, tenemos tres grupos de IGRs. Aquellos que afectan la formación de la quitina. La quitina es un compuesto que le da dureza al exoesqueleto y a estructuras internas. Es una forma de actuar de manera muy segura para mamíferos, ¿tá? En lugares donde hay circulación de gente o hay producciones animales, los IGR son una buena alternativa. Cuando ingiere este producto el animal, no puede mudar bien, afecta a la dureza de parte del tracto digestivo y se termina poniendo. Otro grupo es una molécula son un grupo de moléculas que se asemejan mucho a la hormona de la muda, la grisona. Entonces, cuando el insecto lo percibe, tiene que mudar rápido. Por ejemplo, el lufenurón. Cuando muda rápido, se termina muriendo, porque su cuerpo no está preparado para mudar rápido. Y otro son los juvenoides. Los juvenoides, como el piriproxifem, de hecho tenemos pinturas que tienen mucha reversibilidad con piriproxifem, son buenísimos, porque los juvenoides lo que hacen es le dan una señal a la larva de que siempre tiene que estar en estado larval, que nunca tiene que pasar a estado adulto, porque ese nivel que va bajando naturalmente queda alto producto de una molécula externa. Entonces se puede generar una larva supernumeraria, un adultoide, pero nunca llega a adulto. Lo que tenemos que tener en cuenta cuando aplicamos IGR es que son productos muy residuales, sobre todo el piriproxifen muy residual, pero no vamos a ver una muerte inmediata de la larva. Pero no nos importa, porque nosotros podemos identificar un sitio de cría, podemos aplicar, y dado esta fotofobicidad de la larva cuando nace del huevo, queremos un producto que dure, y lo que no queremos es tener adulto. Entonces podemos aplicar larvicidas. Y muchas veces se hacen aplicaciones combinadas, larvicidas con adulticida, para también matar a las hembras que van a colocar huevos en ese lugar. Los adultos los matamos con tratamientos espaciales, para los adultos que estén en el entorno, o con tratamiento residuales, en lugares de sitio de cría, de reposo. De cría no, sitios de reposo. Dentro de la línea de productos para tratamientos espaciales tenemos potes fumígenos que generan humo por distintos sistemas. Esos humos van a generar una muy buena penetración. Normalmente estos activos es en la
sifenotrina. Tenemos también productos de piretrinas naturales, como el Aquapi o el Piretrin 100. Y también tenemos la cipermetrina, que la podemos aplicar con una pulverización estándar o con un ultra bajo volumen para que tenga una buena penetración en el ambiente. Todo esto para controlar a los adultos. Si ya siempre hay que tener en cuenta en los lugares donde lo aplicamos, cubrir utensilio, equipo, elemento de protección personal, todo eso que ya sabemos, y que es importantísimo que figura siempre en el marbete, en la etiqueta, que tienen que leer antes de la aplicación. Dentro de lo que son tratamientos residuales nos enfocamos a microencapsulados, afloables. Ahí tenemos un grupo de piretroides como la alfa-cipermetrina, la cipermetrina microencapsulada de Dovol, la deltametrina también, como el de Tagar. Algunos productos listos para usar que contienen una mezcla de diferentes piretroides y un IgR. Algunos productos que tienen un activo muy interesante, y acá subrayo esto, que es el clofenapir. El clofenapir es en el caso del MITIC es un floable, es lo que se conoce como un pirrol, que metaboliza por bacterias y se vuelve insecticida. Es lo que se llama un proinsecticida. Y ese proinsecticida, cuando se transforma en insecticida, afecta la respiración celular, ¿no? Inhibiendo lo que es la fosforilación oxidativa de la membrana mitocondrial, y eso inhibe la producción de energía, de la producción de ATP. ¿Por qué digo esto? Porque uno de los problemas muy importantes que tenemos que tener en cuenta cuando manejamos control de adultos es que estos tratamientos, si lo utilizamos siempre de la misma manera y no implementamos un buen programa de rotación, aparecen fenómenos de resistencia. Porque todo lo que estuvimos viendo de la gran capacidad reproductiva que tienen las moscas, hacen que aparezcan fenómenos de resistencia y toleren dosis de productos que antes que les resultaban letales. Lamentablemente en el mercado la mayoría de los productos que tenemos son piretrinas o piretrinas naturales. Hay pocas alternativas a no piretroides. Este producto que les mencionaba es una alternativa. Los IgR son otras alternativas. El manejo integrado es otra forma también de eliminar la plaga de manera no química, que de alguna manera reducimos la posibilidad de que se reproduzcan insectos resistentes. Porque recuerden que la resistencia es un fenómeno poblacional. El insecto nace resistente o nace susceptible. No se vuelve resistente a lo largo de su vida. Lo que sí se vuelve resistente es la población. Porque como la resistencia se hereda, cuando un grupo de insectos nacen resistentes por unas cuestiones genéticas, se combinan entre sí, se reproducen entre sí, hay más chances de que su descendencia sea resistente. Entonces, mamá resistente, papá resistente, hijito resistente. Si eliminamos todos los susceptibles, porque aplicamos siempre un mismo grupo de productos, lo que hacemos es aumentar las chances de que ese casal, esa pareja de resistentes se crucen y que aparezcan al poco tiempo, fenómenos de resistencia. Y las moscas, cucarachas, pulgas mosquitos, son insectos que rápidamente adquieren fenómenos de resistencia, que son fenómenos localizados, pero son fenómenos absolutamente manejables. 1 hora 17 minutos, me indica acá la presentación, me extendí 17 minutos. Mi objetivo en esta charla era tratar de reducirla a 1 hora. Prometo la próxima hacer un poquito más de enfoque en eso para hacerlo más corto. Tienen mi correo aquí. Ahora voy a pasar a leer algunas preguntas. Tiene mi correo hernan.funes@pelsis.com. Cualquier duda que no sea respondida me pueden escribir. Cualquier consulta que tengan que no hayamos visto o abordado también me pueden escribir y lo voy respondiendo. Yo respondo siempre, suelo a veces tardar un poco, pero respondo siempre ¿cómo es? Los correos. A ver, vamos a dejar de compartir. Permiso. Bien, ahora sí. Vamos a leer las preguntas. Gracias a todos por la paciencia. Estamos también programando, van a recibir una encuesta después de esta presentación para ir ajustando temas a ver y horarios de comienzo también que sean óptimos para todos. He recibido varias consultas de tratar de dar esta misma charla por la tarde, así que probablemente en el mes de mayo la estemos dando por la tarde, con lo cual entiendo que también eso va a favorecer a gente de otros países que esté conectándose, como me han dicho que están. De hecho, estuve viendo hay gente conectada desde temprano, por la diferencia horaria. A ver, vamos a pasar por aquí. Preguntas. Bien. Bueno, por acá saludos a todos. Gracias. A ver. Mosca doméstica, ¿cada cuánto tiempo puede colocar esa batería de 120
Huevos durante su vida, pregunta Fanon. Bien, voy a ir a responderte directamente por aquí. Mira, normalmente depende todo eso de la temperatura. Dijimos que la vida adulta puede vivir con temperaturas óptimas, estamos hablando de 30 a 35 grados una semana. Esa batería de huevos la puede colocar cada 2 días, cada un día y medio. Cuanto más cercano a la temperatura óptima, más se acercan esos periodos. ¿Por qué te digo esto? Porque la ovariola que tiene la hembra genera óvulos de manera progresiva y constantes. Y esos óvulos están constantemente siendo fecundados por los espermatozoides de la espermateca. Entonces, la hembra tiene a disponibilidad huevos para colocar casi como una máquina constante, en donde contiene una batería de tantos huevos, 120 pongámosle, y encuentra un sitio de cría, lo coloca. Pero al poco tiempo de colocarlo, un día, 2 días, ya está lista la segunda batería para ser colocada. La frecuencia depende directamente de la temperatura, no tengo un valor preciso, pero sí te puedo garantizar que en pocos días puedo hacer varias posturas. Espero que haya sido respondido eso. Bueno, varias gente me está escribiendo, saludos a todos. ¿Potencia fluorescente UV está directamente proporcionada a la captura del insecto? No, no tiene que ver la potencia con la captura. Fanon también pregunta, es una muy buena pregunta. La potencia sí tiene que ver muchas veces con los metros cuadrados de cobertura, con el alcance, pero no con la captura. No es que un tubo con más potencia va a capturar más insectos, en lo absoluto, en lo absoluto. Y de hecho vas a ver mucha variación en ese sentido. Encontrás algunas tiras que tienen más puntos LED que otras y tienen el mismo nivel de atracción con potencias diferentes, porque para abastecer más puntos LED necesitan más potencias. No tiene que ver eso. La tecnología de la emisión de la luz es diferente de la potencia del consumo. Sí tiene que ver con el consumo, ¿no? Claro que sí. ¿Qué más? Buenos días. Estoy leyendo. Buenos días. Has demostrado un ejemplo de una placa adhesiva, pero existen necesidades de contabilizar la taxa de ocupación y muchas veces no es fácil hacer si tenés algún método para hacer la contabilización en porcentaje. Claro, este asistente anónimo, les pido si pueden que pongan sus nombres, así también sé a quién me dirijo. Es buena pregunta. Las placas adhesivas tienen una cuadrícula, lo cual facilita el conteo. La cuantificación es un poco más simple. Simplemente retira la placa y cuando hay mucha captura se cuantifica ayudándose con la cuadrícula que facilita ese ejercicio. La identificación es difícil, no es fácil. Yo les paso unas claves dicotómicas. Muchas veces la remoción necesaria del insecto de la placa para poder visualizarla en una lupa y poder hacer una identificación adecuada de género y especie es compleja, no es simple y la clave de eso es hacerse el ojo y la experiencia, no hay mucho. Te puedes ayudar con claves dicotómicas. Las claves dicotómicas yo traté de simplificárselas al máximo, pero estaban enfocadas en moscas grandes, grandes, chiquitas y medianas, pero visiblemente grandes, chiquitas y medianas. Cuando ya hablamos y entramos en lo que son fóridos o drosófila y demás, estamos hablando de muy chiquitas y ahí requerimos de una buena lupa. Existen lupas muy buenas que permiten identificación. Hay unos proyectos muy interesantes está todavía verde eso, no está para ser desarrollado, con ayuda de sistemas de video, de cámara, que podrían darnos una gran herramienta para identificar especies, pero todavía eso está en desarrollo. No hay nada preciso que ayude a generar eso. Ojalá pronto tengamos algo que facilite ese trabajo. Vanessa pregunta... uy, se me fue. Buenas, se me quedó agarrada una imagen, unos 2-3 minutos. No te entiendo. Si podés repetirme la consulta. Me imagino que se debe haber colgada la presentación, pero debe ser un tema de conexión tuyo, Vanessa. Igual, de todos modos, este webinar está siendo grabado. En los próximos días yo lo estaré subiendo a un canal de YouTube. Todos quien quieran tener las presentaciones pueden escribirme. Les recuerdo mi correo, hernan.funes@pelsis.com. Les puedo mandar el correo y también si quieren les puedo mandar el link con la presentación grabada y subida en YouTube. Bueno, saludos a varios países, me están saludando, gracias. La longitud de onda atrae drosófila.
a ver, si vas al preciso es 385, pero todo lo que es la longitud de onda de estos tubos va a capturar drosófila. Es hilar muy finito si querés ver la longitud exacta de drosófila. Todos los tubos que emiten longitud de onda V son adecuados y van a ser muy atractivos para drosófila y para muchos insectos voladores. Es importante que el tubo sea específico para trampas de luz UV, no cualquier tubo, ¿no? Juan me pide correo, ya lo repito, hernan.funes@pelsis.com. Muy bien, bueno, agradecimientos a todos. Yo soy el principal agradecido. Ustedes están conectados aquí. José Luis Ávila pregunta, consulta de los atrapamoscas, de los que tienen doble cara, ¿a qué altura colocar? Altura del techo. Normalmente hasta 2 metros se puede llegar a bajar. Obviamente que hay que tener en cuenta la facilidad de monitoreo posterior y que no interrumpa el paso. No se recomienda trampas muy altas por una cuestión también de practicidad en la inspección posterior de esa trampa. Normalmente se baja hasta una altura de 2 metros. Tengo un problema del escarabajo de jamón. ¿Cuál sería el control adecuado a tu entender? Otra vez, asistente anónimo, te agradezco, es muy buena pregunta, pero no tiene nada que ver con lo que estamos viendo de dípteros. Dependiendo la presencia y la cantidad, hay trabajos físicos que se hacen sobre el jamón con aceites, con grasas, que pueden ayudar a recuperar un jamón. Pero cuando hay una infestación alta, es complejo y tenés que trabajar en el entorno. Te propongo que me escribas, hernan.funes@persi.com, te puedo pasar información de eso que tengo y te puedo ayudar. Y si quieres ponerte tu nombre, así también te ubico porque acá me figuras como asistente anónimo. Bien, ahí estamos. A ver, a una más y ya los dejo. ¿Qué producto insecticida me puede recomendar para eliminar drosófilas, ya que son bastante resistentes? O la manera de controlarla. Sin colocar trampas de luz. Bien, a mí las trampas de luz, en los lugares que he visto, sobre todo restaurantes y demás, han sido muy eficientes las capturas. Pero es cierto que capturás solo a los adultos. La forma eficiente de capturar, de controlar drosófila, es fijándote qué pasa con la basura, porque ahí está el tema. Si tienen tachos de basuras abiertos, no hay recipientes adecuados, si no hay un buen manejo de esos residuos, sobre todo residuos orgánicos, ese es un problema. Los lugares, supongo que estarás hablando de alguna cocina, de algún restaurante. Los lugares cuando reciben la materia prima, sobre todo verduras de hoja, fruta, si reciben en cajones de cartón, en cajones de madera, tienden a generar un ámbito más propicio para la proliferación de estas mosquitas que si esa mercadería se lo pasa a cajones metálicos o herméticos incluso, o se refrigera. La refrigeración también es importante para reducir el movimiento. En cuanto a producto específico, las piretrinas naturales que vienen potenciadas con butóxido de piperonilo en ambientes específicos suele ser bueno. Ahora, tú aquí mencionas que has tenido algún problema de resistencia. Habría que ver si realmente fue una resistencia a piretroide. Como alternativa al piretroide es el Mythic que te mencioné, es una buena alternativa. Ahí en superficie, porque es un producto residual, identificando las zonas donde se apoyan las drosófilas. Nada, eso, el Mythic. Bien. Bien. ¿Cómo luchar contra el mosquito de la alcantarilla? ¿Qué tipo de controles? Limpieza de alcantarilla. Tenés dos. Uno, hay unos desagües que tienen una rejilla que impide el paso del adulto hacia el ambiente interior y permite el desagüe del agua, por supuesto. Y lo otro, haciendo limpieza de las alcantarillas. Miren, estoy acá en la sala de reunión, tengo la ventana abierta y acaba de entrar un moscardón de este tamaño. Voy a prender una trampa, un insecto captor en cualquier momento. Me distraje un segundo. Les decía, la limpieza de las alcantarillas para eliminar el biofilm es una alternativa, o la colocación de IGRs sobre las alcantarillas es muy interesante. Hay productos en espuma que también son muy, muy útiles y dan muy buen resultado. Muy bien, bueno, hasta aquí llegamos. Insisto, si tienen alguna consulta, hernan.funes@pelsis.com, me pueden escribir con confianza, sin ningún inconveniente.
Y la verdad que les agradezco que se hayan conectado. Hemos superado, creo que las 120 personas en esta conexión, así que estoy más que contento y también ha habido muy buena interacción. Los espero el mes próximo eh, para, para ver el tema de ¿cómo es? De la chinche de cama. Por acá me trabé un poco porque me están hablando de una pregunta interesante. Acá está. Contesto esto y ya los dejo. ¿Los sprays automáticos son recomendables para los sitios de alimentación, restaurante? No se pueden aplicar spray automáticos con insecticidas. Esa es la realidad. Sé que muchos lugares lo utilizan. Si uno analiza en esos lugares el tipo de producto, desde un punto de vista toxicológico, si son piretrinos naturales, podría no tener un impacto, pero ateniéndonos al marco legal, está prohibido utilizar sprays automáticos con insecticidas, por más que sean piretrinos naturales. Así que ahí tenemos una complicación desde un marco legal, sobre todo en lugares donde se sirven alimentos. El tratamiento lo tenés que hacer puntual y recurrir al tratamiento químico cuando haga falta. El tema de los sprays automáticos está restringido por el tema de que aplica en momentos donde realmente no hace falta aplicar, porque está automatizado. Si vos controlas el problema, no tendrías por qué aplicar el spray. Este es el marco legal. Conozco casos y sé que hay ciertas cuestiones que no son contempladas, pero tenemos que ir hacia el uso legal de estos productos. Así que bueno, bien, quedamos en contacto, señores. Muchas gracias por todos y bueno, nos vemos la próxima. Hasta luego. Gracias.